Ahora sí comenzamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una clase más. Hoy la clase número 78 la titulamos Precisamente por esos problemas hay superación. La clase de hoy vamos a ver es un poco de la continuación de lo que hemos estado hablando en las últimas clases, donde la persona podría pensar que cuando tiene problemas, tiene situaciones complicadas, ya sea en su negocio, en su salud, tema social, tema familiar, podría pensar uno que acaso Dios no me quiere, ¿por qué Dios me manda todos esos problemas? ¿Acaso soy tan mala persona que Dios me está mandando tantos castigos? Pero vamos a aprender hoy un concepto con ejemplos reales donde muchas de las personas, de los grandes del pueblo de Israel y seguramente grandes de otras naciones y en todos los ámbitos de la vida, precisamente por esos problemas que tenían, se superaron mucho más que si no hubieran tenido esos problemas. Y al final de cuentas, esas personas, al llegar a la cima del éxito, pues puede ser éxito financiero, éxito social, éxito académico, éxito familiar, éxito en Torah, éxito, cada quien que lo vea como quiera en cualquier ámbito, y esas personas podrían decir, eso que yo pensaba que era problema, no era problema, sino precisamente eso hizo que yo me superara en mi vida. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Cuando la persona analiza y piensa de verdad, cuando yo digo que cuando la persona piensa y analiza, no solamente es escuché o leí en algún lugar, sino reflexión. Cuando alguien se dedica a pensar, precisamente los personajes que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que la vida de ellos fue muy difícil, pero precisamente por esa dificultad que tenían en su vida fue por lo cual que se superaron mucho en su vida. Cuando la persona piensa y analiza a profundidad de muchos de los personajes que vamos a mencionar hoy, vamos a ver que eran personas que mínimo tenían que estar deprimidas en su cama durante años. Pero como para la Torá, para nosotros no existe la depresión porque sabemos que Dios nos manda todo lo bueno y todo lo que recibimos de Dios es para nuestro bien. El problema es que no muchos lo entienden. Al entender eso, no existe la depresión, no existe tirar la toalla, como se dice aquí, no existe rendirse, porque cuando la persona entiende que esos faltantes, esos problemas, los manda Dios, no son problemas, sino son oportunidades para poder crecer. Vamos a empezar. Moshe Rabbenu, ¿quién no conoce a Moshe Rabbenu? El líder por excelencia, no solamente en el pueblo de Israel. Hay libros que nos enseñan del liderazgo aprendidos de Moshe Rabbenu y libros de otras naciones. Moshe Rabbenu, el líder, el ejemplo de liderazgo, ¿saben qué? Era tartamudo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? La Torá nos dice claramente que Moshe Rabbeinu era tartamudo. Yo hoy les pregunto, imaginemos que queremos escoger a un líder para que lidere una ciudad, un ejército, un país, una nación. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿escogerían a un tartamudo? La respuesta de todos va a ser, por supuesto que no. Si un tartamudo no puede ni hablar, ¿cómo le va a dar un mensaje a su gente un hombre tartamudo? Entonces, ¿cómo es posible que Moshe Rabbenu, Moshe, fue el ejemplo de liderazgo en el mundo entero? Moshe Rabbeinu Begadal Bet Paró. ¿Y dónde nació Moshe Rabbeinu? En la casa del faraón, y desde chiquito se convirtió en tartamudo.
¿Y qué creen? Dios lo escogió precisamente a él para que salve al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser un hombre tartamudo ser el líder? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu entendió, sí, Dios me hizo tartamudo, Dios me está viendo, me está vigilando a mí para que yo me supere. Pero si yo no hubiera estado tartamudo, hubiera dicho Moshe Rabbenu, soy como todos, no soy nadie especial, soy como los millones de personas que están aquí y no soy el elegido por Dios. Entonces Moshe Rabbenu entendió que porque él tenía algo especial, cada quien que entienda que es especial en su vida propia, entonces Dios me está vigilando a mí y Dios quiere algo grande de mí. Y ahí está la prueba, que Moshe Rabbenu fue quien salvó a todo el pueblo de Israel. Seguimos. Shimshon, el famoso Shimshon, que fue nazareo, era cojo. ¿Y saben lo que hizo? El Asashefatim Pelishtim hizo toda una guerra contra los filisteos. Bigburan Orakol y tanta fuerza que tenía Shimshon. Imagínense, incluso cuando se murió, Shimshon tenían miedo de él, incluso que ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque era cojo. Y si era cojo, él entendió, si Dios me hizo así, es porque Dios pide algo grande de mí. David Amelech, este es el ejemplo más impresionante que hay. El rey David, quien ha escuchado, quien ha leído y ha estudiado la historia del rey David, se impresiona. Los primeros capítulos, yo creo de verdad que lloramos de cómo le hacían feo, cómo pisaban todos a David Amelech. David Amelech lo creían como que era un mamzer, como que se fue con otra su madre. Además, todos sus hermanos lo pisaban. Además, era chaparrito. Además, todos lo hacían de menos. David Amelech, el que hizo el Tehilim. Imagínense, David Amelech empezó como una persona despreciable en su vida. Allá en Namuj, además, era muy chaparro. El rey David, Belamot con Goliat, y al final, ¿qué creen? Le ganó en la pelea con el gigante Goliat. Y no solamente eso, Hashem Bahar Bolemelech, Dios lo escogió como el rey de todo el pueblo de Israel, abajo de Shaul Amelech. Entonces, ¿qué vemos aquí? David Amelech tenía motivos para deprimirse. David Amelech tenía motivos. El rey David, antes de ser el rey David, tenía motivos a lo mejor para suicidarse, si así lo queremos llamar. Pero David Amelech sabía que Dios, al hacerlo de esa manera, chaparro, y que la gente lo pise, y que la gente le haga feo y lo haga de menos, David entendía, Dios, todo viene de ti. Y si me estás haciendo esto es porque a lo mejor pides algo muy grande de mí. Y ahí está la prueba, que se hizo David Amelech. Tal vez, si David Amelech hubiera sido como todos, no hubiera tenido nada especial, si así lo queremos llamar, no hubiera sido tal vez David Amelech. Que cada quien piense, y vamos a seguir con más ejemplos, que cada quien piense donde uno tal vez tiene sus faltantes que son de Dios, y precisamente Dios te mandó ese faltante, ese problema para que te superes. Vamos a seguir con más ejemplos. A Magid min Mesrich, un jajam impresionante, allá Jolem Meod Bishtei Raglav, tenía enfermedad muy grande en sus dos piernas y era el tzadik, el rabino más grande de su generación. Shekol Torah Baal Shem Tov Abradarko, toda la Torah de Baal Shem Tov con él. Y hay una lista grande y grande que podemos decir. Por ejemplo, Rabbi Akiva. Saben ustedes que Rabbi Akiva no era pobre, era súper pobre. Incluso no tenía ni una cama en su casa para que su esposa tenga a su bebé, dé a luz. ¿Cuál fue la cama? Paja que encontraron afuera en la tierra, en los bosques, en los campos.
Imagínense hasta dónde llegaba su pobreza. Entonces, muchas veces, por esos faltantes, por esos problemas que la persona pueda tener, es cuando se supera. Pero cuando muchas personas están siempre en un nivel, digamos que intermedio, que ahí más o menos van saliendo en la vida, no necesito nada, en mi trabajo me va muy bien, en el estudio me va muy bien, familia perfectamente bien. No digo que normalmente, pero se ha visto que esas personas a lo mejor no tienen una superación tan elevada debido a que no necesitan un esfuerzo extra para superarse en esta vida. Pero personas que tal vez tienen algún problema de salud necesitan esforzarse para salir adelante. Y ese esfuerzo puede lograr que se superen mucho más que gente que está bien en salud. Personas tal vez con problemas económicos se tienen que superar. Y a veces esas personas son los que son líderes en proyectos impresionantes, incluso mundiales. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo puede llevar a grandes éxitos a la persona. Nimsa, vemos aquí, no solamente vemos que esos faltantes y problemas que no limitan a la persona para crecer, sino todavía más, esos limitantes son el causante que la persona se supere mucho más y llegue a entender la persona el potencial que tiene dentro. Porque después de que la persona ve que tiene faltantes, que no es perfecto, que le faltan muchas cosas, que Dios le mandó problemas en su vida, no solamente que son humildes y no se llenan de orgullo y presunción, sino que estas personas se apoyan mucho más en Dios. Y cuando la persona se apoya más en Dios, entonces tiene una ayuda celestial impresionante. Y no solamente eso, sino dice Dios, de esta manera rezan esas personas, Dios, confío en ti. Yo sé que tú me mandaste esa situación complicada y yo sé que no sería nada ni nadie sin ti. Y te pido, Dios, que me ayudes a salir adelante. ¿Ustedes creen que esa tefilá, ese rezo, esa plática a Dios es en vano? Por supuesto que no. Este hombre, esta persona, esta mujer, que tiene faltantes, que le pide a Dios con todo su corazón, con toda su concentración, le pide a Dios que lo ayude. Dios lo va a ayudar, porque Dios es lo que quiere de esta persona. Cuando Dios le manda a una persona faltantes, problemas, Dios quiere que esta persona se apoye totalmente en Dios. Y cuando este hombre le reza de todo corazón a Dios, entonces Dios le da todas las fuerzas del mundo para que se superen mucho más. Y por supuesto que cuando la persona recibe ayuda de Dios, se va a superar impresionantemente más que otras personas que no tienen ese mérito de tener una ayuda celestial directamente de Dios. Benimsa, Shedavka, Bishut, Hulshato, Hezronó, ¿qué vemos de aquí? Que precisamente por ese problema, precisamente por ese faltante que tiene la persona, es cuando se supera. Porque la persona que siente que no es perfecto, cuando la persona siente que no está bien en su salud, en su economía, que tiene algún problema, automáticamente levanta la vista al cielo y le pide, Dios, ayúdame. Y esa ayuda viene directamente de Dios y esa ayuda puede hacer que la persona se supere mucho más que otros. Igualmente, cuando una persona podría tener algún sufrimiento o, por ejemplo, es pisado por otras personas, es avergonzado por otros, automáticamente este hombre tan mal que se tiene que acobijar en alguien. ¿Y en quién se acobija? ¿En quién se apoya esa persona? En Dios. Entonces este hombre se apegó a Dios precisamente por eso que le hacían los demás.
Entonces este hombre, después de mucho tiempo, cuando ya se apegó a Dios y cambió su vida a una vida más espiritual, y le preguntamos, oye, ¿cómo sentías que esa gente te pisaba? ¿Cómo sentías que esa gente te hacía de menos? Este hombre, ¿saben qué va a decir? La verdad, me sentía muy mal, pero les agradezco que me hicieron eso porque fue la única manera que me pude apegar a Dios. Y si no, no lo hubiera hecho. Benonofel Shumatzbut. Entonces, la persona tiene que saber que precisamente por esa situación, estas personas crecieron mucho más. Y aquí trae otro ejemplo. Abayé, el famoso Amoraíta del tiempo del Talmud, que fue un jajam, un rabino que podía revivir muertos. Imagínense su nivel espiritual. Allá Yatome Abu Behem era huérfano de padre y de madre. Aviv Niftar Betimo, el padre murió cuando su madre estaba embarazada y la madre murió cuando dio a luz a este jajam, a este Abayé. Pero ¿qué creen? Precisamente este Abayé, de tanto esfuerzo que necesitó desde chico para salir adelante, fue lo que le dio la fuerza para crecer tanto. Pero si este Abayé hubiera tenido papá y mamá normales, digamos, como la mayoría del mundo, no hubiera hecho un esfuerzo tan fuerte para salir adelante y no hubiera sido lo grande que fue. Vemos aquí que no solamente esos problemas no nos privan de crecer, sino más todavía, como ya lo dijimos, precisamente esos problemas son el trampolín que te ayudan a crecer mucho más en tu vida. Y les voy a decir algo personal. Hace muchos años, cuando estuve en una situación un poco complicada económicamente, me dediqué a escribir libros por necesidad, libros de Torah, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y gracias a Dios, por supuesto, todo lo hace Dios, que esos libros empezaron a tener frutos y éxito. Al final el éxito viene de Dios. Ya se repartieron, no solamente en México, en muchas partes de Sudamérica. Baruch Hashem, pudimos traducir libros al inglés, a Estados Unidos, libros llegaron a Europa. Y ahorita, gracias a Dios, que cientos y cientos de copias de libros ya se venden directamente en las redes sociales, en Amazon, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por una necesidad que una persona tenía. Entonces, Dios nos puede mandar a veces situaciones complicadas para que nos superemos precisamente con eso, no con otra cosa, sino precisamente con eso nos superamos. Es por eso que tenemos que tener siempre presente este pensamiento. ¿Dónde tienes algún problema? ¿Qué te falta? ¿Dónde te duele? Entonces tienes que esforzarte precisamente en eso para poder salir adelante y tu vida no sea mediana o mediocre, como quieran llamarle, sino que sea una vida mucho más elevada. No te quedes en un nivel medio. No pienses que cuando la vida va, hay más o menos, como se dice, estamos bien. Siempre esfuérzate, siempre tienes que ir para adelante. ¿La ambición es buena o es mala? La ambición es buena cuando la utilizas para siempre querer salir adelante. Quiero más, pero siempre pensando principalmente en Ruhaniut, en espiritualidad. Quiero ser mejor, quiero crecer, quiero ser mejor persona, mejor ser humano, quiero dar más a los demás, quiero ayudar más al mundo entero. Quiero que conmigo el mundo sea diferente y sea mejor este mundo. Hay gente que lo ha logrado, pero siempre con metas en la vida. Cuando la persona se pone metas en la vida, entonces va a poder cumplirlas. ¿Saben ustedes que el premio Nobel, cómo se llamaba el que inventó el premio Nobel? Alfred Nobel. Alfred Nobel, ¿saben la historia de él? Es una historia increíble, impresionante. Alfred Nobel, antes de crear el premio Nobel, era
un hombre que inventaba cosas impresionantes. Alfred Nobel inventó la dinamita en el año 1888. Imagínense, inventar la dinamita es algo grande para el mundo, es un invento importante en el mundo. Entonces, Alfred Nobel inventó la dinamita y después de unos años salió en el periódico que él se había muerto, pero por error del periódico pensó que se murió Alfred Nobel, pero realmente se murió su hermano, el hermano de Alfred Nobel. ¿Qué pasó en ese momento? Que Alfred Nobel vio en el periódico que él se murió. ¿Y saben qué decía su obituario en el periódico, todas las páginas? Murió Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, ese hombre que inventó la destrucción del mundo, acaba de morir. ¿Quién vio eso? Él mismo. Él vio su propia muerte, pero realmente era su hermano el que había muerto. En ese momento dijo Alfred Nobel, ¿qué? No puede ser. Ese es el recuerdo que voy a dejar en mi vida. El creador de la destrucción de la dinamita, el creador de la destrucción del mundo por medio de la dinamita. No lo voy a permitir. ¿Y qué pasó en ese momento? Que Alfred Nobel dijo, voy a hacer algo que deje algo en el mundo. Y en ese momento Alfred Nobel creó el premio Nobel, que son esos premios que se le da a toda esa gente que se supera en estudio, en física, en química, en estudios de matemáticas, en inventos, etcétera, etcétera. Y Alfred Nobel al final dejó algo en el mundo. Entonces, ¿qué vemos? Por medio del problema que se le presentó, que es que todo el mundo decía, murió el creador de la destrucción, ese problema lo llevó a superarse en una forma mayor y dejó algo en el mundo, el premio Nobel. Y así, créanme, con cuántos grandes jajamim que cambiaron el mundo, pero ¿saben qué? Porque no tenían la vida fácil. Y de verdad, al que tenga una vida difícil, tiene que saber que precisamente Dios escogió a esa gente para que hagan algo en su vida sorprendente. A la gente que vive, como les dije, en un nivel, digamos que mediano, en un nivel medio, que no tienen problemas, están bien en todo su aspecto de vida, en la economía, en la familia, en la salud, con los vecinos, bien. ¿Cuánta gente vive así? Pero normalmente no se ven que esa gente se supere tanto. Pero esa gente que tuvieron problemas desde chiquitos, con sus familias, económico, social, familiar, como quieran verlo. Y yo creo que muchos de ustedes tienen ejemplos de gente que conocen o que han leído, o han estudiado, que han escuchado, esa gente precisamente de tanto esfuerzo que tuvieron que hacer para superarse y salir en su vida, y por supuesto la ayuda de Dios es lo que les dio la fuerza para salir adelante y sobrepasar a muchos. Y así es cuando lograron su éxito. Es por eso que la persona que tenga algún faltante y algún problema, realmente no son ni problemas ni faltantes, son oportunidades que Dios le manda a la persona para poder ir hacia arriba, para poder superarse y para poder ser alguien especial en esta vida. Si Dios te escogió a ti para algo, tienes que aprovechar eso y superar y hacer algo en esta vida. Porque, ¿saben qué? Los cambios en el mundo, todos esos inventos en el mundo que hay, no se hacen con masas, con cientos y miles de personas, se hacen con individuos, cada uno de nosotros, que piense, ¿qué puedo hacer en esta vida? ¿Cómo puedo mejorar el mundo? Y de verdad, si te lo propones, si te lo pones como meta, lo vas a lograr. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser mejores personas,
mejores Yehudim, mejores seres humanos y que podamos convertir este mundo en un mundo mejor por nuestras acciones. Buenas noches a todos, gracias por escuchar y recuerden, todas las clases se guardan en Facebook, en SoundCloud y en YouTube. Vaya a todos, buenas noches, que estén muy bien.